Buenas, hoy les quiero explicar brevemente sobre un tema que está en mucha discusión, que es el tema de la rotación de hombro en el arranque, o sea, en la recepción de la carga, si el hombro está rotado externamente o internamente. Y ahora les voy a dar una pequeña explicación de por qué la anatomía dice que se debe rotar externamente el hombro. Voy a usar unos dibujos para explicarlo, espero que se entienda bien. Y tenemos que saber que la posibilidad de llevar la barra o una carga por encima de la cabeza depende de lo que suceda en la articulación glenohumeral casi exclusivamente. La articulación glenohumeral va a estar formada por la glena, que está unida a la escápula, y la cabeza del húmero. La cabeza del húmero tiene una forma esférica en una gran porción, pero la parte externa, cuando tomamos el brazo en reposo, ¿sí?, la parte externa no tiene una zona esférica y con cartílago como si tiene la parte interna. Al omóplato, para que entre el dibujo. Ahora, la articulación glenohumeral también tiene por encima un accidente óseo proveniente de la escápula, que es el acromion. ¿Sí? Y este acromion se une con la clavícula, que está en un plano más anterior, que cruza en esta dirección, está anterior a la escápula, por eso la dibujo punteada, me quedó un poquito ancha. La clavícula está anterior a la escápula, ¿sí? Entre la clavícula y la escápula estarían las costillas, que no las voy a dibujar, y acá tenemos la articulación glenohumeral. Por debajo de la articulación glenohumeral tenemos esta articulación, por debajo de la articulación acromio-clavicular vamos a tener esta articulación glenohumeral. La glena perteneciente a la escápula y la cabeza del húmero perteneciente al húmero, ¿no? Con una porción, digamos, en un 70% esférica. Ahora, en esta parte lateral, la cabeza del húmero no tiene una porción esférica totalmente, y tiene los pequeños accidentes óseos donde se insertan los músculos rotadores. Estos están anteriores y laterales. Los músculos rotadores de hombro, ¿sí?, los provenientes del manguito rotador. Pero estos tendones que se insertan en esta parte tienen su origen, o sea, su inserción proximal al tronco, está en la parte posterior de la escápula, ¿sí? Tenemos los redondos, el infraespinoso, en toda esta porción. Esto pensando en, esta sería la clavícula, la porción del infraespinoso, ¿sí?, posterior, y el supraespinoso, que está posterior a la clavícula, posterior al omóplato, en la parte posterior de la escápula. Si la viéramos de atrás, esta sería la disposición: los redondos, el infraespinoso, la espina de la escápula, que da el acromion, ¿sí?, y el supraespinoso está por encima. Ahora, estos músculos generan un tendón en conjunto. Este supraespinoso pasa por debajo del acromion y va a salir con los otros dos por aquí debajo, va a pasar por encima de la cabeza y va a unirse en el lateral externo y anterior, ¿ok? Esta porción tendinosa. Ahora, esta porción tendinosa va a permitirme coaptar la cabeza hacia la articulación y va a comenzarme el movimiento de elevación del brazo. Y acá viene el tema. Si la cabeza del húmero, o sea, si el hombro propiamente dicho, la articulación del hombro propiamente dicha, se encuentra en rotación interna, esta cara externa, que no es cartilaginosa, va a hacer contacto arriba con el rodete glenoideo. ¿Qué es el rodete glenoideo? Es un agregado de cartílago que está sobre la articulación de la glena, o sea, está en la articulación de la glena, ¿sí?, está apoyado sobre la glena articular ósea, que me va a aumentar la superficie de contacto de la cabeza del húmero en la articulación. Entonces, este grupo de músculos y su tendón me van a llevar a que se coapte hacia la glena, y la articulación propiamente dicha entre el húmero y la glena
la glenohumeral, me va a permitir la rotación y la elevación del brazo por encima de la cabeza. Pero si no se da una rotación externa de esta cabeza humeral, el momento que llega a los 90 grados, esta porción externa, que es más plana, me va a hacer contacto con la bursa subacromial, me va a comprimir el pasaje del tendón y me va a comprimir, o me puede comprimir parcialmente, esta porción superior de la glena. Entonces, la recepción de la carga por encima de la cabeza, los empujes, sostener un peso, una kettlebell, una mancuerna, cualquiera sea el elemento, con una cabeza humeral o con una articulación del hombro en rotación interna, me va a producir, con el paso del tiempo, un desgaste o una inflamación en alguna de estas estructuras. O sea que la glena puede lesionarse, el tendón puede inflamarse o lesionarse y la bursa subacromial va a estar sometida a presión y puede producirse una bursitis. Entonces, cuando se recibe una carga por encima de la cabeza o se empuja, la cabeza del húmero debe rotar y se produce una rotación externa del hombro. Ahora, esto es anatómicamente en el ideal. Lo que no quiere decir que todas las personas tengan que rotar externamente el hombro. Hay personas que tienen la posibilidad de llevar el brazo por encima de la cabeza sin tener que rotarlo externamente de forma excesiva. Hay personas que si no rotan excesivamente el hombro hacia afuera, no pueden pasar cómodamente la línea de los 90 grados o trabar una barra por encima de la cabeza. Entonces, la anatomía y las variantes anatómicas se tienen que tener en cuenta para cada caso en particular de las personas que entrenan.